El nacimiento de los dioses. Los primeros dioses que surgen en la alta planicie celestial, Takamagahara, cuando comienzan a desplegarse el cielo y la tierra, son tres: Ame no Minaka Nuchi no Kami, Señor del augusto centro del cielo. Luego, Takamimu Subi no Kami, divinidad de la alta y augusta fuerza activa de la procreación. Y finalmente, Kami Musubi no Kami, divinidad de la fuerza activa divina de la procreación. No se relatan sus nacimientos ni se da más detalle de ellos que el ser divinidades individuales que ocultaron sus cuerpos, es decir, son invisibles, así como el significado de sus nombres. Después de ellos surgen de una cosa que asomó como un brote de junco cuando el país era joven y flotaba. Umachi, Achikabi, Hikoji no Kami, espléndido príncipe de la caña alzada, y Ame no Tokotachi no Kami, divinidad de la base del cielo, que comparten con los tres primeros las características de ser dioses individuales e invisibles, pero no, como se aprecia, el lugar de nacimiento. Estos cinco dioses son las divinidades celestiales especiales. En un segundo momento surgen Kuni no Tokotachi no Kami, deidad de la base de la tierra. Y luego Toyokumono no Kami, deidad del fértil campo de las nubes, también individuales e invisibles. Y a continuación, las cinco parejas de hermanos, hombre y mujer, deidad del suelo de fango, deidad del suelo de arena, deidad de la estaca de cuerno y deidad de la estaca animada, deidad masculina del gran lugar y deidad femenina del gran lugar, Dios de la satisfacción y diosa de toda la gracia, de las que Izanagi no Kami, el que invita, o también deidad sagrada de la calma, Izanami no Kami, la que invita, o también deidad sagrada de las olas, son la última en aparecer. Las cinco parejas más las dos divinidades anteriores reciben el nombre de las 7 generaciones de la era de los dioses. Esta primera parte del mito presenta en orden cronológico el nacimiento espontáneo de una serie de dioses originales de los que no es necesario contar ni explicar sus historias, puesto que se da por supuesto que los lectores, auditores, las conocen y creen en su veracidad, es decir, las viven como hecho real y presente. Los nombres de estos dioses, por tanto, corresponden más bien a descripciones que hacen referencia a un acontecimiento o a su resultado relacionado con su nacimiento. Además,
carece completamente de recursos narrativos que otorguen rasgos ficticios a la historia. Izanagi e Izanami pueblan el país flotante, la creación. Los dioses ordenan entonces a Izanagi e Izanami que terminen de crear el país que flota, y para ello les entregan la celestial lanza de joyas, situados sobre el puente flotante. Ambos dioses empujan la lanza hacia abajo y revuelven el magma hasta hacer cuajar la marea salada. Al levantar la lanza, el líquido que gotea se solidifica y así nace la isla de Onogoro. Izanagi e Izanami bajan a la isla y construyen la augusta columna celestial Ama no Mi Hachira y la sala de 8 brazas. Este simple relato de la creación proporciona una imagen clara tanto de la importancia del país flotante al erigirse sobre él la columna que une cielo y tierra, como una ubicación privilegiada. Se trata del centro de la tierra, del mundo, donde se encuentra la sala de 8 brazas, es decir, la sala que señala en todas las direcciones posibles 8. En esta casa, pilar y centro, nacerán todas las cosas cuando Izanagi e Izanami comiencen su tarea creadora, reproductora. Luego, cuando preguntó Izanagi a su hermana menor Izanami no Mikoto, ¿cómo está formado tu cuerpo? Ella contestó: mi cuerpo se hace y se hace, pero hay un lugar que no acaba de hacerse. Entonces dijo Izanagi: mi cuerpo se hace y se hace, pero hay un lugar que se hace en exceso. ¿Qué te parecería si metiera el lugar de mi cuerpo que se hace en exceso en el lugar de tu cuerpo que no acaba de hacerse y generáramos países? Izanami respondió: será bueno. Entonces dijo Izanagi: en tal caso, tú y yo daremos una vuelta a esta augusta columna celestial y nos encontraremos y nos uniremos conyugalmente. Juraron hacerlo y él dijo: ve tú hacia mí por el lado derecho y yo iré hacia ti por el lado izquierdo. Anduvieron alrededor de la columna según lo prometido, e Izanami no Mikoto habló primero: oh, qué buen muchacho. A lo cual Izanagi contestó: oh, qué buena muchacha. Naumán 36. Izanagi se da cuenta enseguida del error de que su hermana haya hablado en primer lugar, lo que trae como consecuencia los nacimientos del niño sanguijuela, Iruko, que la pareja abandona a su suerte, y de la igual imperfecta Ahachima, la isla burbuja. Asustados por esta primera procreación fallida, los hermanos vuelven a la alta planicie, donde los dioses celestiales consultan el oráculo
y ratifican la suposición de Izanagi. En consecuencia, los hermanos deben regresar a la columna y realizar nuevamente el ritual de apareamiento en la forma correcta. Esta vez tienen éxito y de la unión nacen 8 islas que conforman el gran país de las 8 islas, Japón. A estas siguen 6 islas más con las que se da por concluido el parto de países, y 31 nuevas divinidades, kami, entre las que se encuentran los dioses y diosas de los ríos, los árboles, los campos, la niebla, las rocas, el suelo arenoso, el viento, el mar, la montaña, el barranco, etc. Finalmente nace una diosa principal, Ohojetsu Hime no Kami, la gran princesa de la alimentación. Izanagi e Izanami se convierten así en las primeras divinidades realmente procreadoras. Una vez concluida la creación de todo lo demás, Izanami da a luz al dios del fuego, Kaguchuchi no Kami, que le quema los genitales y la hace enfermar. De sus vómitos surgen 2 divinidades, el dios y la diosa de las montañas de minerales, así como de sus excrementos, el dios y la diosa del barro o de la arcilla, y de su orina, la diosa del agua, y la fuerza activa divina y joven de la procreación. Izanami abandona entonces el mundo de forma divina, Izanagi llora su muerte. De sus lágrimas surge una nueva divinidad, Nakisawame no Kami, diosa del llanto. Luego decapita a Kaguchuchi y de la sangre salpicada de su espada surgen 8 dioses, mientras que de sus miembros cercenados surgen otros 8 dioses más. En esta segunda parte del mito aparecen dioses que, a diferencia de los anteriores, cuentan ya con nombres que hacen referencia a un concepto o a una área determinada de dominio. Por ejemplo, Oyamasumi no Kami, que como su nombre indica es el dios de la montaña. Caso aparte es el de la pareja celeste compuesta por Izanagi e Izanami, quienes, pese a poseer también un nombre genérico que indica el acto de su nacimiento, comienzan a funcionar ya como dioses persona, es decir, cuentan con una personalidad que los individualiza y diferencia a ellos y a sus acciones del resto de dioses. El viaje al reino de los muertos. Izanami muere, pero su muerte no causa su desaparición, sino su transformación en un nuevo ser que habita ahora en el país de las tinieblas, Yomi no Kuni. De ahí que se insista en el hecho de que la diosa ha abandonado el mundo, se ha marchado de forma divina. Se trata, por tanto, más bien de un viaje que emprende la diosa madre primigenia a un nuevo mundo sobre el que de ahí en adelante reinará como deidad principal. Pero Izanagi no se conforma con la muerte de su esposa, y después de sepultar su cuerpo en la montaña cerca de Izumo,
la sigue al país de las tinieblas. Su excusa para lograr que Izanami regrese con él al mundo luminoso es que los países que ambos dioses crearon todavía no han sido terminados. Izanami recrimina a su marido haber tardado demasiado, pues ella, como en el mito griego de Coré, Perséfone, ya ha comido del caldero de Yomi no Kuni. Esta relación entre el alimento y el cambio de estado de los cuerpos y de las almas está presente en numerosas mitologías que tratan sobre el descenso al mundo de los muertos o catábasis, y aparece también con recurrencia en el imaginario ficcional japonés cuando algún personaje pasa del mundo real al mundo espiritual fantasmagórico. Es el caso, por ejemplo, de Chihiro, la niña protagonista del anime de Miyazaki Hayao, Sen tu Chichiro no Kamikakuchi 2001, cuyo cuerpo comienza a diluirse lentamente cuando llega al mundo de los dioses Okami. Para evitar su desaparición total, el niño dragón Haku, que está en posesión del secreto, la obliga a tragar una valla con la que la Chichiro recobra la maternidad de su cuerpo, es decir, se adapta, cambia para poder continuar siendo en el mundo mágico. Entre los argumentos que explican el origen de la separación física del mundo de los muertos del mundo de los vivos, podemos encontrar en primer lugar razones de higiene, pero también de pleitesía a los difuntos en el ritual de enterramiento o en un lugar adecuado, o de temor a que regresen, distanciamiento que se traduce en la creación de fórmulas mágicas que conjuran a las almas a no volver al mundo de los vivos. En la gran mayoría de los imaginarios míticos del occidente y de oriente, el mundo de los muertos o de las tinieblas se sitúa en el inframundo, es decir, en un nivel inferior al mundo luminoso, el subsuelo. En la mitología japonesa, en cambio, Yomi no Kuni se sitúa en el altiplano, en las faldas de la montaña, por lo que los muertos, pese a encontrarse bajo tierra, habitan en realidad un nivel superior al de los mortales, a medio camino entre la tierra y el mundo de los dioses celestiales. Izanagi entierra el cuerpo de Izanami en el mítico monte Hiba, que se ubica en algún lugar entre el país de Izumo y el país de Hahaki. Debe haber emprendido, por tanto, el viaje a la montaña, que es también, en la cosmovisión heredada del Shinto, el viaje hacia la muerte. Como podemos ver en el maravilloso filme de Kinoshita Narayama Buchiko, o en la actualización de la historia realizada por Imamura en 1983, el viaje, sin embargo, no se relata ni se describe el camino ni el lugar en el que se sitúa el país de las tinieblas. Tampoco se entregan referencias en el segundo viaje de Izanagi y Yomi no Kuni
pero sí se dice que el lugar en el que se encuentra Izanami es un palacio que posee una puerta cerrada con un cordón de la diosa Izanami. Es un palacio que posee una puerta cerrada con un cordón de la diosa. Traspasa para recibir a su esposo. El palacio además está habitado por una serie de dioses que aparecen aquí por primera vez, a los que Izanami debe comunicar su deseo de volver por un corto tiempo al mundo luminoso. La única condición para conseguir la aprobación de estos dioses de Yomi no Kuni es que Izanagi no mire a Izanami cuando ella vuelva a entrar en el palacio. Pero el dios, al igual que en el mito de Orfeo, no resiste la tentación ni la áspera. Enciende una pequeña llama con uno de los dientes de su peineta y entra en el palacio. Con la luz, Izanagi rompe el tabú al perturbar la armonía de las tinieblas y contempla el cuerpo de su esposa transformado en un cadáver putrefacto, rebosante de gusanos. De su cabeza y de su pecho emergen las divinidades del trueno. El dios huye aterrorizado mientras su esposa lo acusa de haberla cubierto de vergüenza. En esta parte del mito se ve claramente una única raíz de lo que en algunas otras mitologías se representa por medio de dos tipos de historias diferentes que corresponden a interpretaciones de distintos aspectos de la realidad. Por un lado existe la catábasis y la posterior anábasis del dios, que por lo general utiliza y explica la muerte y resurrección divinas como imagen original de la propia vida y muerte de los seres humanos y de los ciclos de la naturaleza. Normalmente estos mitos provienen de pueblos que poseen una tradición agrícola que da pie a una interpretación más general de los ciclos de la vida. En este sentido encontramos, por ejemplo, a Tamuz en la historia de la diosa Istar, al Osiris egipcio, que es rescatado por su hijo Horus, que le hace resucitar al darle su ojo, o a la ya mencionada Coré Perséfone del mito griego, o como veremos más adelante, la diosa solar Amaterasu, que se esconde tras la celestial roca y solo regresa con el ritual que representa los demás dioses. Por otro lado están las historias que relatan la catábasis puntual de un héroe que desciende a las tinieblas en busca de reconocimiento o para cumplir alguna prueba. En el primer caso se encuentra Eneas, que viaja al inframundo por orden de su padre Anquises para recibir sus instrucciones, y Odiseo, que aconseja por Circe, llega al Hades para reconocer por Tiresias la forma de regresar a casa. En el segundo está Teseo, que va al infierno junto con su amigo Pirito para raptar a Perséfone. En Heracles, que va en busca de Cancerbero en una de sus pruebas, o la Inanna Sumeria, que va al reino de las tinieblas de su hermana para arrebatárselo. También en la mitología sumeria, Enkidu desciende en busca del Puku y el Miku que Imana había regalado a Gilgamesh, y queda prisionero en el infierno. Gilgamesh cumple entonces
con uno de los tópicos más recurrentes en todas las mitologías. Viaja al infierno a rescatar a su amigo Enkidu, aunque el viaje de Gilgamesh también se justifica por el deseo del rey de conocer los secretos de la muerte y por tanto los de la vida eterna. Hay en este tipo de catábasis un móvil común tanto a dioses como a mortales que los impulsa a emprender el viaje en busca del ser querido muerto, como es el caso de Izanagi e Izanami, de Heracles, que va en busca de Teseo, o de Orfeo, que intenta rescatar a Eurídice. Una vez que el dios procreador japonés se enfrenta al deterioro de la muerte ha causado en el cuerpo de su esposa y huye aterrorizado del espectáculo, Izanami envía tras él a las repugnantes mujeres del país de las tinieblas. Para distraerlas, Izanagi les lanza su corona de sarmientos que se transforman en racimos de uvas que las mujeres comen. La persecución, no obstante, continúa e Izanagi les lanza ahora los dientes de la peineta de su moño derecho que se transforman en brotes de bambú que igualmente ellas cogen y comen con avidez. De momento el dios logra detener la persecución, pero Izanami envía entonces a los 8 dioses del trueno y a los 500,000 guerreros de Yomi no Kuni. Izanagi saca su espada de 10 palmos y la lanza hacia ellos, pero no logra detenerlos. Luego llega al pie de la pendiente lisa de las tinieblas y coge 3 melocotones y también los lanza. Esta vez tiene éxito y los dioses guerreros dan la vuelta y huyen. Por último, Izanami decide emprender ella misma la persecución de su esposo, pero el dios se le adelanta y arrastra una gran roca hasta la pendiente y logra así cerrar el paso a su esposa. Con esta roca entre ellos se encontraron frente a frente y él pronunció la fórmula de divorcio. Entonces dijo Izanami: no, Mikoto, mi querido esposo, si lo haces, cada día ahogaré 1000 cabezas de la hierba humana de tu país. A lo cual contestó Izanagi: no, Mikoto, mi querida esposa, si lo haces, construiré cada día 1500 chozas para el parto. Naumán. Acaba aquí la relación de los dos padres procreadores de la mitología japonesa, con la consabida y clásica fórmula nipona de divorcio que pronuncia Izanagi. El mito de la procreación abarca, por tanto, el ciclo completo del nacimiento y de la muerte de los seres de hierba, es decir, de los mortales, mientras que el tópico mítico del viaje al infierno en busca del ser querido es fagocitado por completo por el mito original cosmogónico de la vida. Comentario aparte merece la relación que se establece entre la vida y la muerte y el acto de alimentación en esta parte del mito. En la mitología japonesa, así como en gran parte de la mitología universales, los dioses y especialmente las diosas de la alimentación y de la agricultura en general tienen una importancia destacada dentro de las organizaciones jerárquicas de las divinidades y cuentan con templos y ritos especiales que generalizan y extienden su culto a los estratos más populares de la sociedad. En la religión Shinto resalta la figura de Ojogetsu,
la última diosa en ser creada por la pareja primigenia antes del nacimiento del dios del fuego, cuya labor nutricia se completa solo más adelante con la muerte. En esta parte el mito Izanagi lanza a las repugnantes mujeres y a los dioses del trueno tres tipos diferentes de alimentos. Tanto las uvas como los brotes de bambú logran detener a las mujeres, que se distraen comiéndolos, mientras que los tres melocotones hacen lo propio con los dioses del trueno. La avidez con la que las mujeres se abalanzan sobre la comida es una imagen certera de lo que pretenden hacer Izanagi. De ahí su temor real a ser comido por la muerte y la oscuridad. Es sintomático, por otro lado, que sean los melocotones y no la espada de 10 palmos los que logran detener a estos últimos dioses, pues su poder mágico y luminoso tiene sentido dentro de este mundo en el que Izanagi se transforma ahora en Padre exclusivo dador de vida. Así se explican sus palabras de agradecimiento a los melocotones y el poder profético que tienen. Tal como vosotros me habéis ayudado, deberéis ayudar también a la hierba humana verde y visible en el país central de la planicie de juncos, cuando se vea sumida en la miseria y la atormenten las preocupaciones. La labor generadora de vida de Izanami e Izanagi, en tanto pareja, ha concluido debido a la muerte de ella. De ahora en adelante será únicamente el Dios quien deba terminar la obra, con una imagen en claro paralelismo con la imagen de la creación. Izanagi pone límite al mundo de los vivos y de los muertos con una gran roca que sitúa sobre la pendiente lisa en las faldas de la montaña del país de Izumo. Ambos dioses se miran a la cara e Izanagi pronuncia la fórmula del divorcio. Segundo límite entre ambos mundos, con la que Izanami se transforma definitivamente en la gran diosa de las tinieblas, la que originalmente daba la vida. De aquí en adelante será la encargada de quitarla, y su distanciamiento respecto a su propia obra y al mundo luminoso es tal que incluso lo confirma con sus